escribirnos a través do apartado de preguntas e respostas. Imos estar atentos a calquera mensaxe que nos trasladen e cando rematemos co relatorio, pois intentaremos dar resposta a todas esas cuestións. Hoxe temos con nos a unha das persoas expertas do IGAP Responde, a Alberto Álvarez, polo tanto, unha boa oportunidade para trasladarlle calquera dúbida que teñan. En calquera caso, lembren que está disponible ese asesoramento gratuito que poden pedir a través da nosa web responde.igape.es. Este ciclo de eventos virtuais mantense ao longo dos próximos días. Por exemplo, o mércores 8 de marzo falamos do ámbito de emprendemento, das ferramentas e recursos para persoas emprendedoras que queren inscribirse. Poden facelo tamén a través da nosa páxina web. Pois pasan 2 minutiños da 1 do mediodía, así que se lles parecimos xa comezar con esta xornada na que, como lles avanzábamos, pois falamos de cales son os incentivos económicos a ter en conta e a valoración de todos os aspectos para realizar investimentos en Galicia. E para iso saudamos xa a Alberto Álvarez, unha das persoas expertas do IGAP Responde. Alberto, moi boas tardes. Bos días, para min, bos días todavía, que ainda non comín. Para min tamén, pero bueno. Pois dispoñémonos, Alberto, entón, a escoitar a túa presentación. Perfecto. Animar as persoas que se siguen sumando, que se teñen algunha dúbida, pois poden escribirnos nese apartado de preguntas e respostas e cando remates coa presentación intentaremos darlle resposta a todas as mensaxes cando queiras. Moi ben, arrancamos entón. Vou a empezar compartindo a pantalla. Perfecto, empezamos a ver xa a compartición de pantalla, agora xa vemos a pantalla completa. Perfecto, moi ben. Bueno, pois a idea de hoxe é en estos 20-30 minutos que temos, pois presentar un pouco todas esas empresas que estades interesadas en investir en Galicia, pois ver que diferentes alternativas hai e, sobre todo, ver por que é interesante investir en Galicia, vale? E que debemos de ter en conta a hora de definir Galicia como lugar onde localizarnos, vale? Nese sentido, dividimos o que sería a presentación como en 3 patas. Unha pata que debemos valorar a hora de localizar a miña empresa, ver unha serie de datos para darnos conta de que Galicia é unha zona, un territorio interesante para facer esa localización ou para elegir como ubicación, e posteriormente veremos que tipos de axudas hai para estes investimentos empresariais. Como primeira pata, que valorar a hora de localizar a miña empresa, vale? A localización non é máis que o lugar físico, pois onde nos queremos ubicar, onde vamos a ubicar o noso negocio, vale? Nese sentido, temos que ter en conta principalmente, pois, infraestructuras de transporte que pode haber, que custes ten a ubicación no lugar elexido, que normativa e reglamentos debo ter en conta, así como metamos neste apartado tamén outras axudas ou incentivos que tamén os gobernos, tanto locais como nacionais, autonómicos, risen nesa zona onde me vou instalar. Que tipo de veciños vou ter, se xa sean outro tipo de empresas ou a sociedade civil, etcétera, etcétera. Se hai disponibilidade de recursos humanos e, sobre todo, valorar cal é a miña actividade, porque depende da miña actividade, pois terei que elegir unha localización ou outra, vale? Se vamos punto por punto, cando falamos de transporte, a hora de elegir unha localización, pois debo de ter en conta que onde me localizo ten suficientes infraestructuras de acceso para que os provedores poidan vir a traerme as mercancías que necesito ou os clientes podan chegar a visitar a miña empresa. Entón, debo valorar a existencia pois ou de grandes infraestructuras de comunicación, xa sexan autovías, aeropuertos, ferrocarril, portos, ou que xa xa unhas vías de comunicación que sexan facilmente, que permitan que ese tipo de clientes proveedores podan acceder con facilidade a miña localización, vale? Además, debo ter en conta que tamén hai outro tipo de necesidades para nuestros variadores, vale? Nuestros variadores tamén teñen as necesidades de trasladarse dentro do seu domicilio ata as instalacións da empresa. Entón, tamén debo valorar pois que lle
podo facilitar a eses traballadores os seus desplazamentos. Pois ver que os estados das carreteras sexa óptimo, que non sexas carreteras con moito afluencia e que xeneren moitos atascos, porque eso crea frustración nos traballadores. Debo ter en conta se hai asistencia ou a posibilidade de que haya transporte público que os poida acercar, a distancia que deben de recorrer, etcétera, etcétera. É dicir, non debo pensar só en clientes en proveedores, sino tamén pensando nos meus traballadores, vale? Outro tipo de input a ter en conta sería os costes, xa sea de compra ou do aluguer da nave ou do local, vale? Aquí debo ter en conta que, evidentemente, zonas máis céntricas ou máis comerciales, máis poboadas, implican un precio máis elevado, vale? Polo contrario, tamén hai diferencias entre zonas rurais e urbanas. Se me vou a zonas menos despoboadas ou máis rurais, pois aí os precios soen ser máis baratos, vale? Entón, isto tamén debo valorarlo a la hora de elixir a miña localización. Logo debo ter en conta a normativa, é dicir, todos os aspectos que dependan de legislación, licenzas, regulacións que debo ter en conta. Vale, entón debo coñecelas. Mira, como se soe dicir, o non coñecemento da normativa non exime da súa aplicación, vale? Debo ter en conta isto. E cando falamos de normativa tamén debo ter en conta a disponibilidade que as diferentes administracións ofrecen para axudar o sector empresarial a ubicarse nesa zoa ou noutra, vale? E cando hablamos de axudas non nos referimos só a subvención, a veces pode haber incentivos fiscais, facilidades a hora de establecerse, un suelo máis barato, etcétera, etcétera. Tamén debo ter en conta o ámbito, o territorio onde me vou a instalar, é dicir, que hai aí? Porque debo evitar a xeración de conflitos entre as empresas ou entre os veciños, xa sexan empresas, xa sexan entidades, grupos sociais, persoas físicas, etcétera, etcétera, porque debo ter en conta que o millor a miña empresa fai o seu proceso productivo implica unhos ruidos máis elevados do normal, implica a xeración de vertidos que debo ter controlados, de olores, a lo mejor implica un exceso de tránsito sobre lo que ya había, a emisión de contaminantes, etcétera, etcétera. Pero por outro lado, tamén tengo que ter en conta que calquera empresa necesita outra serie de servicios complementarios, ¿vale? Como puede ser pues, temas de banca, temas de asesorías, sectores de residuos, proveedores, abogados, etcétera, etcétera, que tamén é outro punto que, se están cerca, pues tamén un punto a valorar de cara a miña localización. Y uno de los más importantes, pues es el de los recursos humanos. Es decir, el principal input de cualquier empresa suele ser la mano de obra. Entonces, debo valorar la disponibilidad de mano de obra. Es decir, si tenemos mano de obra, y cuando digo mano de obra, pues puede ser personal cualificado, personal técnico, etcétera, etcétera, en función de las necesidades de mi modelo productivo, pues debo valorar si puedo acceder a mano de obra o si la mano de obra está alejada de mi ubicación. Pues a lo mejor si me quiero ubicar en el centro de Lugo y necesito una gran cantidad de ingenieros doctores, pues a lo mejor voy a tener que traerlos de otras zonas, ¿vale? Y eso va a implicar un exceso o un aumento en los costes de contratación. Y el último punto, a la hora de valorar la localización, pues debería ser a qué me voy a dedicar, es decir, cuál va a ser la actividad que va a desarrollar mi empresa, porque evidentemente si voy a hacer una actividad comercial, pues con buscar un centro comercial donde ubicarme sería suficiente, porque lo que me interesa en ese caso sería que mi local sea visible, que pueda ofrecer o estar próximo al cliente final, etcétera, etcétera. Diferente, así mi actividad es una industria. Una industria, pues lo normal es que me ubique pues, en un polígono industrial, ¿vale? Porque ahí lo que necesito, más que la proximidad del cliente, es la disponibilidad o la facilidad de acceso a las diferentes materias primas, ¿vale? Y por otro lado, que tenga unas buenas infraestructuras de transporte para poder mover desde el polígono esas mercancías. En cambio, si yo me dedico al sector servicios, bueno, pues con tener una oficina y que esa oficina sea de alguna forma localizable, tampoco tiene que estar a pie de calle, pero sería suficiente.
Y finalmente, pues si mi actividad se destina principalmente a la venta online o soy una actividad muy TIC, muy digital, pues igual puede que sea suficiente con tener una buena dirección web. Si voy a vender manzanas vía online, evidentemente, pues mi dirección web no debería ser naranjas, amigos de las naranjas.com, porque nadie me va a identificar, no van a poder llegar. Es decir, debo tener un dominio identificable. Vale. Dicho esto, vamos a ver ahora por qué Galicia es un lugar interesante para localizar la empresa, ¿vale? Bueno, pues Galicia goza de una privilegiada situación estratégica. Bueno, está dentro de la península ibérica, es una de las 17 comunidades autónomas de España, y por estar dentro de España, esto ya implica que forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Su capital es Santiago de Compostela, que está declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, hay más de 200.000 empresas con sede en Galicia, más de 100 polígonos industriales, 5 puertos internacionales, 3 aeropuertos internacionales, más de 79.000 kilómetros de carretera. Vigo es uno de los puertos con capacidad frigorífica más importantes del mundo. Tiene una población activa superior al 1.200.000, un salario bruto anual en torno a 21.000 euros. Tenemos 3 universidades, más de 428.000 alumnos en formación profesional, 28 centros tecnológicos del conocimiento, etcétera, etcétera. Suelo industrial, hay suelo industrial en Galicia. Podemos consultar, pues os dejo ahí cuatro, llamémosle base de datos, ¿vale? Sería el Observatorio de Suelo Empresarial de Galicia y el Censo de Suelo Empresarial, que estos estarían todas el suelo industrial gestionado por Sestur. Y por otro lado tendríamos lo que sería la zona franca, que también tiene suelo industrial, ¿vale? Entonces también podemos buscar suelo industrial en el portal de la zona franca. Y una cuarta pata sería la entidad suelo empresarial del Atlántico, que también dispone de suelo empresarial, ¿vale? Entonces, si queremos buscar suelo empresarial, lo vamos a encontrar. Hay disponibilidad. Cuanto a los principales sectores, bueno, los principales sectores de actividad que hay en Galicia, pues principalmente con casi un 20% estaría el comercio al por menor, ¿vale? Seguido de las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que se lleva un 16%, y en tercer lugar podríamos citar pues la construcción, actividades profesionales, etcétera, etcétera. Cuanto al tamaño de empresa, bueno, pues evidentemente esto no es más que una calcamonía de cualquier de autonomía o incluso del Estado. Más del 96% son microempresas, ¿vale? Seguidas de un 3,38% que serían pequeñas empresas, pero luego ya lo que serían medianas y grandes, pues una cantidad muy pequeña, ¿vale? En torno al 0,23% la suma de medianas y grandes. Como veis, el tejido empresarial en Galicia, igual que en cualquier zona de España, pues está constituido por las microempresas, ¿vale? En cuanto a población, bueno, tenemos una población total de 2.700.000 habitantes en Galicia. La pirámide poblacional gallega, bueno, pues se puede ver ahí el efecto del baby boom de los 60 y los 70, y que actualmente pues necesitamos aumentar la población, los nacimientos, porque la población pues está un poco envejeciendo, ¿vale? Tenemos ese problema de envejecimiento que tenemos que solucionar. A nivel capital humano, bueno, pues podemos decir que prácticamente más del 11% de la población tiene un nivel de estudios con titulación universitaria, ya sea una titulación media, una titulación superior o el grado de doctor, ¿vale? En cuanto a precios, bueno, pues en cuanto a precios os marqué ahí este estudio publicado por Economía Digital Galicia, donde se habla un poco de la disponibilidad de naves y de los precios de esas naves. Podemos ver que destaca el precio de Coruña en torno a 600 euros metro cuadrado para la venta, frente al de Lugo, donde estaría prácticamente la mitad, ¿vale? Pero bueno, tenéis ahí precios de todas las condiciones.
A nivel comparativa de precios con el resto de España, bueno, pues veis ahí que Galicia pues está por debajo de la media, lo que es interesante, ¿no? Es más, no estamos a un nivel tan bajo como puede ser Castilla-La Mancha, que está en torno a 242 euros metro cuadrado, ni un nivel tan alto como Islas Baleares o la Comunidad de Madrid, que están en torno a 800 euros, ¿vale? Es decir, estamos término medio, incluso menos de la media, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a lo que realmente, o al centro de lo que sería esta presentación, las ayudas del IGAPE para inversión empresarial. Bueno, tenéis en la web del IGAPE toda su mapa de ayudas, que no es más que un cronograma de lo que IGAPE piensa sacar a lo largo de este 2023. Dentro de todas esas ayudas, dentro de todo ese mapa de ayudas, nos vamos a centrar en esas tres que tenéis ahí de alguna forma marcadas. Galicia Inviste, que está previsto que salga para el segundo trimestre de este año. Axudas aos proxectos de investimento empresarial nas zonas de transición xusta. Tamén oímos a ver, tamén está pensado para este segundo trimestre. Os préstamos directos, que xa saiu. Bueno, neses tres apartados, vale? Non nos vamos a meter no resto, porque en principio el seminario está un pouco pensado para ayudas superiores a $500,000 euros. Bueno, esto serían más ayudas. Dentro de esos préstamos directos, bueno, tenemos lo que por un lado se llama préstamos inversiones estratégicas, que está pensado para empresas con unos determinados CENAES, ¿vale? Aquí no entra cualquier tipo de empresa. Entonces sí que tenéis que revisar que se cumplen en vuestro caso ese tipo de CENAES, CENAES 03, 05 a 11, 13 a 33, de 35 a 39, etcétera, etcétera. Bueno, esos todos que tenéis ahí, ¿vale? Y también debemos tener en cuenta, en este caso, los préstamos directos, que la empresa debe proporcionar al menos al proyecto un 25% exento de cualquier tipo de ayuda pública, ¿vale? Es decir, si yo voy a montar un proyecto de 100 euros, al menos 25 debo de aportarlos con fondos propios. El otro 50%, como veis ahí, me lo puede dar estos préstamos directos, y ese 25% que tengo ahí, que no son fondos propios ni son préstamos directos, pues puedo combinarlos con otro tipo de financiación pública o con otro tipo de préstamo, ¿vale? Y está un poco destinado a nuevas inversiones que impliquen una ampliación de la capacidad productiva o a mejorar las instalaciones que ya tengo, ¿vale? Vale, se trata de una ayuda en forma de préstamo, ¿vale? Es un préstamo bonificado, es decir, en principio son intereses inferiores a los de mercado y podría alcanzar el 50% de mi presupuesto de inversión con un mínimo de €500,000 y un máximo de 5 millones. Las características son que voy a tener un plazo máximo de evolución de ese préstamo de 12 años, puede incluir también carencia y va a tener un tipo de interés compuesto por un base, que sería el Euribor a 12 meses, medio de septiembre, octubre y noviembre del año anterior. Esto es interesante porque si esperamos a que sea un Euribor actual, pues como sabéis, pues casi cada semana están subiendo medio punto el tipo de interés. Entonces, es interesante, ¿vale? Más un margen en función de la calificación crediticia y de riesgo y garantías de la entidad que lo solicite, ¿vale? No va a ser lo mismo ese margen por una gran empresa con una interesante trayectoria financiera, pues que por una empresa de nueva constitución o con poca facturación o con unos resultados de explotación, pues que no den garantías de que se pueda devolver el préstamo en las condiciones en las que se va a firmar, ¿vale? ¿Qué se financian dentro de esta línea? Pues la adquisición de bienes tangibles, ya sean terrenos, construcciones, instalaciones, etcétera, etcétera. La adquisición de bienes intangibles, como puede ser la I+D+I, la propiedad industrial, aplicaciones informáticas, o directamente el capital de explotación. ¿Qué pasa? Este capital de explotación está limitada al 50% del presupuesto de este proyecto, ¿vale? Es decir, si quiero que me financie capital de explotación, tengo que meter también la adquisición de bienes tangibles o intangibles, ¿vale? ¿Qué se entiende por capital de explotación? Pues el capital que voy a necesitar
para la actividad para hacer frente a diferentes pagos, a pago de mercancías, pago de prestadores de servicio, pago de personal, pago de gastos financieros, primas de seguros, constituciones de depósito, etcétera, etcétera. Vale. Os dejo ahí enlace a la resolución y a la oficina virtual de IGAPE por si estáis interesados y empezar a realizar los trámites para su solicitud. ¿Vale? Otra línea de ayuda que todavía no está convocada, que también sería para inversiones elevadas, sería lo que se conoce como Galicia Inviste. No está convocada, pero se prevé. Entonces vamos a hablar un poco de ella por si estáis interesados, que os podáis ir preparándola. ¿Vale? Yo os voy a dar la información de la convocatoria del año pasado. Normalmente este año saldrá, como os comenté antes, para este segundo cuatrimestre. Pero bueno, tened en cuenta que más o menos las convocatorias suelen ser muy parecidas de unos años para otros, ¿vale? Aparte de esta Galicia Inviste, que ya es bastante repetitiva, entonces tened en cuenta esto para si estáis interesados, pues ir preparando ya, ir pidiendo presupuestos, haciendo memoria y todo esto, ¿vale? A diferencia de la anterior, esta está destinada solo a pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Que tengan un centro de trabajo en Galicia. Igualmente está limitada a los CENAES, a unos determinados CENAES. Entonces aquí vamos a tener, por un lado, lo que se le llama proyectos de inversión empresarial general y por otro lado, los exclusivos del sector alojamiento, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de beneficiarios a nivel general, pues serían esos CENAES que tenéis ahí, el 08, el 9, el 10, 11, tal. Y cuando hablamos del sector alojamientos, pues serían esos otros que tenéis ahí, ¿vale? El 55.1 y el 55.2, ¿vale? Igual que en el caso de antes, aquí se nos pide que al menos un 25% del presupuesto de mi proyecto lo cubra yo con fondos propios exentos de cualquier tipo de ayuda pública, ¿vale? Destacar aquí una cosa, en el caso de que mi proyecto sea considerado proyecto innovador, que es una calificación que otorga la Agencia Galega de Innovación o el IGAPE, si mi proyecto está calificado como proyecto de carácter innovador, no hace falta que yo esté dentro de esos CENAES, ¿vale? Queda excluido, por decirlo así, la limitación de los CENAES. ¿Y en qué consiste esta ayuda? Esta ayuda, pues, consiste en una ayuda en forma de subvención, cuyo máximo dependerá del tamaño de empresa. Si soy una micro o una pequeña empresa, lo máximo puede alcanzar el 35%. Si soy una mediana, lo máximo puede alcanzar el 25%. Ahora, ojo, ese porcentaje, además de depender del tamaño de empresa, que por ser micro o pequeña ya tengo un 24% asegurado, por ser mediana tengo un 15% asegurado, la otra ampliación a mayores, pues en función del mantenimiento de empleo me dan un 3%, en función de los empleos que cree me dan otro 3%, y en función de la disponibilidad o no de un certificado medioambiental puede alcanzar otro 5%, ¿vale? Es decir, que ese 35 y ese 25 no es inmediato, ¿vale? Tengo que cumplir unos requerimientos. Además, en el caso de que la subvención sea superior el presupuesto del proyecto sea superior al $500.000 de euros, podré solicitar un préstamo adicional a esta subvención, ¿vale? Y ese préstamo va a tener un tipo de interés base en torno al, bueno, en este caso negativo, al menos 0,485%, igual que en el caso de antes, un tipo de interés adicional en función del riesgo y de las garantías de la colateralización que yo tenga en la empresa, ¿vale? Ese tipo adicional puede variar entre el 0,6 y el 4%. El plazo de evolución, en este caso, será de 12 años, ¿vale? En este caso, nada, un par de cosas que debo tener en cuenta. Presupuesto mínimo 50.000 euros y máximo 900.000, ¿vale? Como os decía, insisto, esto no está convocado, pero os estoy mostrando las condiciones de la convocatoria del año pasado, ¿vale? ¿Para qué son estas ayudas que estamos viendo ahora? Bueno, financian actividades. En el caso de, recordar que hablamos de a nivel general y a nivel sector alojamiento, en el caso a nivel general, pues para la creación de un nuevo establecimiento, pues ya sea el primer establecimiento, un nuevo establecimiento por traslado con ampliación de capacidad productiva o la creación de un nuevo establecimiento con ampliación también de la capacidad productiva.
Otra línea puede ser la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento existente, un cambio fundamental en el proceso de producción o de productos afectados por la inversión en el establecimiento, ¿vale? Esas cuatro actividades o esas 4 líneas. Y por otro lado estaría el sector alojamiento, donde se financiaría la creación de un nuevo establecimiento, ¿vale? Pero ten en cuenta que es cuando de como mínimo creación de establecimientos hoteleros de como mínimo una categoría de 4 estrellas o de 3 estrellas superior. Apartamentos turísticos de una categoría con mínimo de 3 llaves o instalaciones de alojamiento singulares, tipo cabañas o burbujas, entre otras, con equivalencia en estrellas o llaves. Cuando se ubiquen en los términos municipales de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago, Ferrol, o de 3 estrellas o de 2 si están en otros concellos, ¿vale? Aquí también serían ampliación de la capacidad de un establecimiento existente o la modernización de establecimientos existentes, ¿vale? ¿Y los conceptos de esto dentro de esta ayuda Galicia Inviste? Bueno, obra civil, en el caso de nuestra construcción, reforma o rehabilitación, reforma de instalaciones realizadas en inmuebles alquilados, adquisición de edificaciones o construcciones nuevas y los costes por el cambio de localización dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, en los costes de construcción, ¿vale? Dentro de ese cambio de localización. También se incluirían bienes de equipo, sería máquina de proceso, instalaciones, etcétera, etcétera. También se puede meter otras inversiones en activos fijos, como puede ser mobiliario, equipos de proceso de información, envases, embalajes, etcétera, etcétera. Y aplicaciones informáticas, ¿vale? Directamente vinculado solo en el caso de las actividades tipo general. No, en este caso no se aceptan para alojamientos. Vale, aquí, coste mínimo de inversión, 15.000 euros. ¿Vale? Igual que antes, os dejo la resolución del año pasado, pues si le queréis echar un ojo, y el enlace a la oficina virtual en cuanto salga para poder hacer la solicitud. Y dentro de Galicia Inviste también hay otra línea que sería para inversión directa. Vale, aquí igual, está destinada a pymes, no a grandes. Vale, con unos CENAES determinados, igual que antes, debo aportar una contribución de fondos propios libre cualquier otro tipo de ayuda pública de al menos el 25%. ¿Vale? Está destinada para inversiones en activos fijos que implique una ampliación de la capacidad de un establecimiento existente y está destinada a la adquisición de bienes de equipo, ya sea máquina de procesos, herramientas, incluyendo moldes, plantillas, troqueles, etcétera, y otros bienes de equipo. ¿Vale? Y aquí lo que me limitan es que el número de bienes de equipo incluidos en la solicitud no podrá ser superior a 3. ¿Vale? Igual que en el caso de antes, aquí es una subvención, se trata de una ayuda en forma de subvención, donde el máximo me lo limita mi categoría, mi tamaño de empresa. En el caso de micro y pequeña empresa, el máximo sería un 30%, y en el caso de mediana de un 20%. Y esto lo puedo complementar en el caso de que mi proyecto de inversión sea superior a $500.000 de euros, pues con un préstamo que me ayude a hacer frente a esa elevada inversión, ¿vale? Ese préstamo alcanzaría el 75% del presupuesto, con un tipo de interés, en este caso negativo, pero con un tipo de interés a mayores adicional en función del riesgo y de las garantías que ofrezca la empresa. Que ofrezca la empresa, ¿vale? Que podría llegar, que estaría ese tipo de interés adicional entre un 0,6 y un 4%, ¿vale? E indicaros que aquí el presupuesto mínimo de esta convocatoria o de este proyecto de inversión debería ser de 25.000 euros y el máximo aceptado sería de 900.000. Vale. Repito, estas son las condiciones del 2022. Hay que estar pendientes al 2023 porque puede haber algún ligero cambio. Otra línea que tiene, en este caso, que va a convocar el Instituto para la Transición Justa, serían las ayudas para proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas de transición justa, que todavía no está la convocatoria, pero está al caer. Está al caer porque el sábado ya se publicó en la base nacional de subvenciones, pues la convocatoria como tal, ¿vale? Ahora solo falta que salga el extracto indicando
que es donde se indican las fechas de inicio y fin para realizar las solicitudes. Entonces os la comento, ¿vale? Bueno, pues esta es una ayuda destinada a cualquier tipo de empresas, pero debe ser destinada a que esas empresas hagan inversiones para la generación de empleo, un mínimo de 3 puestos de trabajo en esas zonas o en esos municipios de transición justa. Esos municipios de transición justa, pues en Galicia sean esas zonas que os marco ahí, ¿vale? As Pontes, Meiramar, que son las zonas afectadas por los afectan a los municipios de Cabanas, Acapela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Vilalba, Sermade, Carral, Cerceda, Laracha, Ordes y Tordoia. Si voy a hacer inversión en estas zonas, bueno, pues que sepáis que existe esta línea de proyectos empresariales generadores de empleo, ¿vale? ¿Qué se busca con esta ayuda? ¿O qué tipo de ayuda? Vamos a ver primero qué tipo de ayuda. Bueno, pues una subvención a fondo perdido. Es una subvención que tiene como dos componentes para calcular el porcentaje de inversión. Una componente de inversión, esa componente de inversión va a estar limitada al 50% de lo máximo que me pueden dar, según el mapa de ayudas regionales vigente, ¿vale? En el caso de 2022, en Galicia, con ser zona C, lo máximo que podrían alcanzar los proyectos de inversión era un 35% en pequeñas, un 25% en medianas y un 15% en grandes. Entonces, si soy pequeña, si realizo inversión, lo máximo que me podrían dar sería el 17,5% en el caso de inversión. Pero además, en función de los empleos que vaya a crear, voy a tener lo que le llaman el componente de empleo. Entonces, ese componente de empleo implica que a mayores de ese, siguiendo con el ejemplo, 17,5 que me daban por el componente de inversión, voy a poder sumarle 7.500 euros por puesto de trabajo creado, ampliable hasta 15.000 euros en caso de que ese puesto pues, sea empleo juvenil, hasta 30 años, o mayor de 45, que sea empleo femenino, que sea contratación de alguna persona con alguna discapacidad, o que sea una contratación de personas pertenecientes a las bolsas de empleo del Instituto para la Transición Justa. Vale. De todas, sumando ambos componentes, lo máximo de ayuda que podría alcanzar pues sería, en caso de pequeña, ese 35%, en caso de mediana, ese 25%, y en caso de grandes, ese 15%. Vale. Aquí lo que me piden es una inversión mínima de 100.000 euros. ¿Qué conceptos serían financiables bajo esta línea? Bueno, pues prácticamente los recogidos en cualquier línea de inversión. Vale, la adquisición de terrenos, la urbanización con atraídas y acometidas de servicios, la urbanización con las exteriores, la obra civil, adquisición de bienes de equipo, todos los trabajos de planificación, ingeniería, otras inversiones en activo fijo, la adquisición de activos inmateriales, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, tener en cuenta que todo esto que os marco aquí pues está limitado sobre todo en función de precio metro cuadrado. En el caso de obra civil, pues lo máximo que me permiten de obra civil es un coste de 252 euros metro cuadrado en caso de naves industriales, en el caso de naves frigoríficas de 315 euros por metro cuadrado. Vale, tener esto en cuenta. Bueno, y en principio, si vais a invertir en Galicia, bueno, pensar que Galicia también es una zona donde las diferentes consellerías y asencias y direcciones generales de la Xunta pues están interesados en que se invierta, ¿no? Entonces, además de estas ayudas, pensar que hay otros organismos. Pues está la Agencia Galega de Desarrollo Rural, ¿vale? Que también tiene ayudas para quien se quiera instalar. Hay otras ayudas de la Consejería de Medio Rural, pues apoya inversiones en explotaciones agrícolas. Otras ayudas, Consejería de Ormar, en el caso de que sean inversiones productivas para ese sector acuícola o pesquero. Otras ayudas de Agencia Galega das Industrias Culturais para la dotación de equipos y activos para la industria. Vale. El sector vinícola, también hay incentivos para los parques empresariales para mejorar las instalaciones. Vale. Entonces, nada, valorar todo esto a la hora de tomar decisión, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo en lo que yo os pueda ayudar, pues dejo ahora abierto pues el turno de preguntas, ¿vale? Perfecto, Alberto Álvarez, unha das persoas expertas do EGAPE Responde, graciñas pola presentación. Recordarlles ás persoas que están seguindo esta xornada que enviaremos por correo electrónico
A presentación que empregou Alberto tamén lles faremos chegar o acceso directo ao vídeo desta xornada que se vai publicar na canle de YouTube do IGAPE. Animámolas que se teñen algunha dúbida, pois que nos escriban agora no apartado de preguntas e respostas. Recordarlles que a través do IGAPE Responde estamos ofrecendo asesoramento gratuito en temas relacionados coa busca e a axuda de investimentos empresariais pois de certa relevancia, neste caso, como avanzaba Alberto, a partir de 500.000 euros, todo o que ten que ver pois co asesoramento na busca da localización, de solo, de naves industriais, no cumprimento pois dos trámites administrativos, no proceso de implantación de instalacións industriais, en fin, todo aquilo que axude a poñer en marcha novas iniciativas empresariais en Galicia, a reducir eses prazos de implantación, tamén esa facilidade no procedimento de presentación de axudas. Por lo tanto, animámolos a que tamén se teñen algunha dúbida sobre isto ao longo das próximas horas, pois teñen a súa disposición esa web responde.igape.es. Hai un formulario, nada máis acceder á páxina principal, pinchan sobre a imaxe, levalles a un formulario que nos teñen que facilitar aí os seus datos de contacto pois para ver como lles podemos axudar. En menos de 48 horas unha persoa experta do IGAPE Responde vaise poñer en contacto con vostedes pois para ver cal é a necesidade que teñen e como lles podemos axudar cun asesoramento gratuito en liña. Por lo tanto, o IGAPE está a súa disposición se así o desexan. Cristina escríbenos na axuda de transición xusta respecto ao coste do metro cadrado, vin que poñía que solo para turismo serían prezos diferentes. Pódenme dicir cal aproximadamente? Bueno, Alberto, como... A ver, déjame recuperar la presentación. En el transición justa. En una transición justa respecto al coste neutro ve que ponía que para suelo, para turismo serían precios diferentes. Sí, bueno, no los metimos, evidentemente. Bueno, aquí intentamos hacer un resumen. Pero puedes acceder a la resolución. Déjame buscarla. No estoy compartiendo pantalla ahora, ¿no? No. Agora mesmo non, se queres, Alberto, igual é máis doado a compartición para así poder ver. Mira, cuando... aquí, compartir. Estoy compartiendo pantalla. Aquí cuando os pasemos, bueno, os pasa IGAPE la presentación, tenéis aquí un enlace. ¿Lo veis? Resolución. Bueno, que a mí se me abren abajo porque tengo dos pantallas. Ahora lo veis, ¿no? Aquí os aparecerían pues toda esa documentación de referencia. Entonces eran los metros cuadrados en turismo. Pues vamos a ver. En calquera caso, recordar iso que nas próximas horas van recibir por correo electrónico esta presentación. Intentaremos que sexa esta tarde, senón mañá pola mañá, neses correos electrónicos cos que se inscribiron a esta xornada, pois vailles chegar esta documentación de Alberto. Lo tenéis aquí. Vale, aquí en el artículo 6º, criterios de cuantificación de las ayudas. ¿Lo veis? Sí. Hay un apartado donde se habla de... me está preguntando de los terrenos, que era diferente, ¿no? Vale. Para aquí turismo, sí. No, era para obra civil. En el caso de obra civil, veis que para sector industrial pues hay unos precios metro cuadrado y en el caso de turismo, vale, os aparece aquí un poco. Coste máximo de construcción será 303 por metro cuadrado multiplicada por este coeficiente que se indica a continuación. Vale, en función de la calificación del establecimiento. Y en el caso de rehabilitación, vale, el precio máximo sería el 75% de eso que hemos calculado anteriormente, de esto que aparece aquí, 303, en función de este coeficiente. Vale, no sé si quedó aclarado.
Dinos, Cristina, que sí, que perfecto, que moitas grazas, Alberto, o sea que resolta esa dúbida de Cristina. Outra mensaxe que nos chega de Alberto, dinos sobre os certificados medioambientais que amplían a porcentaxe de axuda, concretamente IG 253, nas bases non queda definido exactamente que tipo de certificados, alcance ou número deles. Si sería posible aclarar isto agora ou noutro momento, como ti nos digas, Alberto. Vale, eso tendrías que consultarlo directamente con COIGAPE. Vale, en función dos certificados medioambientais que teñades, si eles vos lo aceptan ou non vos lo aceptan, porque aí cada uno terá unha casuística diferente. Imos trasladar a través do chat o enderezo de correo electrónico o que tamén poden dirixir as súas dúbidas, ademais dese formulario do IGAPE Responde que temos na nosa web, hai outro correo para trasladar dúbidas que é informa@igape.es que ven agora no chat. Pois teríamos aí unha pequeniña marxe de tempo, por si queren facernos algunha pregunta máis. Cristina, dinos agora onde podemos consultar o baremo de estrellas. O baremo de estrellas. No sé si es la misma consulta que antes, o baremo de estrellas. Este. A ver se nos pode aclararse un poquinho máis no chat. Cristina, que nos concrete, aí estamos vendo, sí, no documento, o tema das estrellas. Bueno, aí aparece recollido, non? Neste documento que nos estás compartindo, por lo tanto entendo. E aparecen aí, non? As puntuacións. Puntuación eficiente, sí. A que tipo nos puede pertenecer el hotel? ¿A qué tipo, a qué te refieres? Claro, eu, Cristina, convidaríate a que accedas á nosa páxina web responde.igape.es, que nos escribas no formulario e nos deixes os teus datos de contacto e vemos como podemos resolver as túas dúbidas neste aspecto, porque parece que tes aí varias consultas relacionadas co tema actividade turística, quizáis o asesoramento do IGAPE Responde máis detallado, máis alá desta xornada, pois pode darche apoio gratuito. Imos poñervos tamén o acceso directo a ese formulario a través deste chat para que o teñades aí por si queredes escribirnos. É importante pois iso, que nos dixedes o voso nome, un número de teléfono, correo electrónico, e que detalledes brevemente a vosa necesidade. Entón, con esa información que nos facilitedes, pois derivamos a consulta á persoa experta que vos poida axudar, porque lembramos que IGAPE Responde son 7 ámbitos de asesoramento: finanzas, negocio, operacións, persoas, emprendemento, axuda aos investimentos a partir de 500.000 euros e operacións, en fin, que abrangue diferentes ámbitos dentro da empresa, da actividade emprendedora. Temos un amplo equipo de persoas que lles poden axudar, unha delas, Alberto Álvarez, que hoxe temos esta mañá con nós. Nada, recordarlles que seguimos con estas xornadas virtuais, toda a información está disponible na nosa páxina web responde.igape.es, convidámoslos a inscribirse nas próximas citas. Este mércores falamos de emprendemento, por exemplo, por darlles así unha pincelada. Pois, pola túa parte, Alberto, non sei se queres facer algún último apuntamento, algunha idea antes de despedirnos. Nada, por la miña parte nada. Calquer dúbida, como dixo Noelia, estamos aí abertos a contestarla sin ningún problema. Si tes pensado, si tienes intención de facer algún tipo de investimento, pues un pouco ir analizando. Aquí solo dimos un resumen, como veréis las bases son bastante páginas más, pero bueno, nos podemos hablar de todo.
ir analizando un poco las bases y ver si realmente al final se encuadra vuestra idea de inversión pues con las ayudas que están ahí publicadas, y si encajan, pues bueno, yo os animo a participar en ellas, a preparar una memoria que IGAPE seguramente está deseando también que le entren solicitudes y que la gente invierta en Galicia, ¿no? Que es un poco el objetivo del IGAPE, dar facilidades para que se haga eso, ¿vale? Así é, ese é o obxectivo, para iso estamos apoiando o tecido empresarial galego a través dos diferentes webinarios que temos en marcha ao longo das vindeiras semanas, pois simplemente recordarlles que terán toda esta información no seu correo electrónico, agradecer o noso agradecemento especial a Alberto Álvarez pola súa presentación, por certo, varias mensaxes, moi ben explicado, Alberto, moitas grazas, agradecemos tamén estas mensaxes que nos chegan de agradecemento. Sen máis, o noso agradecemento tamén ás persoas que aínda permanecen conectadas, graciñas polo interese, que estará disponible este vídeo na canle de YouTube do IGAPE. Sen máis, pois moi bons días a todos e a todas. Un saludo y muchas gracias. Graciñas, Alberto. Saúdos.